Usted se imagina que uno nace en el 1954 y cuando llega uno a una edad de 50 y pico, 60 años, y el Estado Dominicano te dice que tú no eres dominicano. Que esta sentencia ha sido la que ha puesto al país en cuestionamiento a nivel nacional. Me duele ver tanta maldad y ver a muchas personas que no pueden estudiar ni trabajar. Es un dolor. Yo no existo ahora mismo, yo estoy en el limbo, estoy presa en mi propio país porque no puedo hacer nada. Y lo único que yo quiero son mis documentos para poder hacer mi vida, casarme y salir del país. Si al momento de nacer aquí la ley no se reconocía como tales, ¿por qué de repente tú tienes que ver tu vida en un limbo o sentirte dominicano de segunda o tercera categoría? Porque el que está indocumentado está muerto. Esta problemática en realidad no ha matado civilmente y no solamente influye en eso, sino también a nuestra vida familiar. La Junta lo que ha hecho como secuestrar nuestra vida civilmente. Pena me da, hay tantas personas que no pueden estudiar, no pueden trabajar, por falta de documento y no se la quieren dar. En un país como el nuestro, cuando tú no tienes tu cédula de identidad, tú enfrentas numerosas dificultades, lo cual significa que todos los derechos tuyos van a estar siendo constantemente violados, aun cuando tienes la cédula de identidad. Y hago énfasis en eso por el color de la piel. Lamentablemente en nuestro país, hasta con la policía tú enfrentas dificultades. Le buscan la quinta pata al gato para hacerte la vida imposible, para hacerte no sentirte humano, para hacerte sentir, qué sé yo, una basura, por mal decirte. Como hacerte sentirte tan bajo, tan mal, que una gente juegue con tu identidad, está jugando con tu vida, está jugando con tu sueño. Tengo 14 años de edad, vivo aquí en San Rafael, provincia de Barahona. Como te digo, el caso mío es que ahora estoy en primer bachillerato. El otro año que viene, incluso este mismo año, por causa de los papeles no voy a poder terminar el año. Pero lo que a mí me afecta es que por culpa de los papeles no voy a poder terminar el año. Lo que yo quiero es hallar el acta de nacimiento antes que se acabe el año para poder seguir yendo a la escuela. Y mi caso es que mi mamá no tiene acta de nacimiento. Ella no puede declararme, ni a mí ni a mis hermanitos, porque no tiene acta de nacimiento. Y tampoco ella no halla la forma de sacarlo. Nosotros no podemos seguir en la exclusión, en el apartheid. Nosotros tenemos que ser integrados en la sociedad y que los demás dominicanos de sangre sientan que nosotros somos también sus compatriotas y que podamos vivir en armonía. Cuánto me duele de no gozar de mi nacionalidad. Cuánto me duele por mucho ignorante lleno de maldad. Cuánto me duele por su hipocresía no me la quieren dar. Cuánto me duele si soy dominicano igual. A partir del 2007 para mí es un dolor de cabeza, porque el día que mi hijo fue a buscar la cédula, tiene sus 18 años, y él fue a buscar su documento para inscribirle a la Junta, le dijeron que no. De una vez yo fui con él, que yo soy su papá, yo llevé los papeles de la mamá, me dijeron que no, que es hijo de haitiano, que no puede tener cédula. Desde aquel momento no he podido tener un empleo digno, no he podido tener acceso a un seguro médico, y tengo 3 años que terminé mi estudio secundario y aún no he podido ingresar a la universidad para estudiar las carreras que anhelo, y hay muchos de mis compañeros que están en la misma situación. A mí me han concedido mucho trabajo y no puedo trabajar porque no tengo cédula y no puedo declarar a mis hijos tampoco. Tengo
los 3 nacidos vivos y no puedo declarar a los muchachos tampoco. Nunca he ido a Haití. Mis padres vinieron desde el 69 a este país a trabajar. Y me dicen que después que vinieron a Haití, de Haití mi mamá murió hace 10 años, mi mamá murió. Nosotros nacimos en este país y los documentos que le dieron a mi mamá, ella no lo usurpó, República Dominicana le dio esos documentos. Si alguien cometió un error fue la Junta, que se culpen a ellos mismos. Nosotros no somos culpables. Esperina José, que es una declaración oportuna y nació en el 66 y le están mandando demanda de nulidad. Pero déjame ver esta de qué. Estamos en un proyecto de ley, como te mencioné ahorita. O sea, ese proyecto de ley subsana la referida irregularidad que tenían nuestros padres. Y nos dice la ley que la Junta y el Estado nos acredita como dominicanos. Pero no se está dando eso en la práctica, porque a muchos de los jóvenes que estamos en ese proceso, que tenemos nuestra acta de nacimiento, nos están mandando demanda de nulidad. Por ejemplo, recientemente, ya tú acabas de ver que llegó un alguacil de la Suprema Corte, mandado por la Junta Central Electoral, a traer esas demandas de nulidad a los batelles. Pero ¿qué pasa? Que muchas de esas demandas de nulidad que de esos jóvenes están en el listado de los 1.300 que la Junta acaba de emitir, que pueden ir a buscar su acta de nacimiento a las oficialías civiles. Después de la ley 169-14 han habido demandas nuevas y siguen manteniendo el mismo objeto. Le están solicitando al tribunal que anule el acta de nacimiento porque los papás son extranjeros, porque estaban irregulares en el país y porque los declararon con ficha. Es decir, que para la Junta Central Electoral o para los juristas que están en la Junta Central Electoral, esa ley no existe. La tierra que me han negado, nunca yo me olvido de ella, la tierra que me han negado. Nunca yo me olvido de ella. Soy reconocido y voy. De camino a Quisqueya. Soy reconocido y voy. De camino a Quisqueya. La tierra que me han negado. Nunca yo me olvido de ella. Ay, la tierra que me han negado. El movimiento reconocido ha estado acompañando a miles de dominicanos de ascendencia haitiana que desde más de 7 años han visto su vida suspendida, primero por disposiciones administrativas que le han mantenido en un limbo jurídico y en septiembre de 2013 la sentencia del Tribunal Constitucional que vino a desatar una situación que dejaba en condición de apatridia a miles de personas que nacimos aquí, que tenemos derechos, que tenemos nuestros documentos, en una situación donde no podíamos hacer pleno uso de nuestros derechos civiles y políticos. Este movimiento surge en el año 2010-2011 a raíz de la implementación de dicha medida por la Junta Central Electoral. Lo que intenta es buscar formas de cambiar la realidad política, de la implementación de las distintas herramientas legales que se han estado dando en el país en contra de los dominicanos de ascendencia haitiana. Llámese desde la Ley de Migración en el año 2004, la Circular 17 en marzo del 2007 y la Resolución 12 en diciembre del mismo año. Cuando yo me di cuenta que yo también estaba siendo afectada por la resolución 1207 de la Junta Central Electoral, me sorprendí muchísimo y lo sufrí porque no me imaginaba que yo, que tenía ya toda una vida desarrollada, tenía cédula, había viajado, nunca me imaginé que yo también podía estar en este proceso. Tú te encuentras con una Junta Central Electoral que actúa de manera arbitraria, que actúa al margen de la ley. Para mí ha sido bien difícil asumir que por ser de tal o cual ascendencia extranjera, tus derechos se vean limitados por ideas que hasta contravienen con la ley.
yo le pido a la sociedad que no discriminación, que se compadezca de las personas, que no juzgue por color, ni por raza, ni por apellido. Porque si la Junta nos permitió tener nuestro documento, ahora no lo pueden sacar porque tiene un apellido raro. Yo le pido a la Junta que ya está bueno. Ya está bueno, está haciendo tanto daño con jóvenes que son dominicanos y que tienen el derecho de trabajar y colaborar con el desarrollo de este país. Aunque nos lo niegan ahora, el año que viene, el próximo año, algún día tenemos que conseguirlo, porque nacimos aquí dentro del país. Aunque mi mamá vino de allá, pues nosotros no tenemos nada que incluir en nada que ver en eso, que ella vino de allá, pues nosotros nacimos aquí. Y mira, yo tengo 2 muchachos, y uno tiene 2 años, el otro cumple 1 año antier, y no le puedo sacar ni la acta, ni claro tampoco, porque no tengo la cédula. Es triste ver que a pesar de que han pasado 7 años y ha venido una ley con la mejor intención del presidente de la República de buscar una solución, todavía continuamos en las mismas prácticas de limitación, de tácticas dilatorias y sobre todo desacato a la ley 169 que venía a subsanar la situación creada por la sentencia. Aquí hay una violación abierta de todos los derechos, de los derechos fundamentales más básicos después de la vida que puede tener una persona, y es tener suspendida su identidad y la cadena de suspensiones que se derivan de tú no portar un documento de identidad, de tú no tener acceso a tu cédula, de tú no tener acceso a tu acta de nacimiento. Te estoy apelando a tu conciencia, me tienes que escuchar, a la tolerancia y no a la violencia, por una mejor convivencia. Nosotros no estamos mendigando derechos, nosotros no estamos suplicando, nosotros estamos exigiendo algo que nos corresponde. El movimiento reconocido es el espacio que articula a las personas descendientes de migrantes haitianos afectadas por la resolución 1207 de la Junta Central Electoral en el año 2007. Primero el Centro Bonó diseñó una campaña y ya después de la campaña todas las personas que nos vimos involucrados en ese proceso de campaña, con el empoderamiento que tuvimos, pues decidimos formar un movimiento, el movimiento reconocido. Pues comenzamos primero que la gente se empoderara, se formara, se reconstruyera efectivamente para que comenzara a ser sujeto de los desafíos tan grandes que tenía en ese momento y que no sabíamos que iban a ser tan tremendos y tan grandes, ¿no? Y comenzamos un movimiento de organización a acompañar al proceso de capacitación y de orientación a las personas. Y comenzamos también a visitar las oficialidades del Estado Civil, acompañando a las personas afectadas, y obviamente allá se le estaba negando de manera radical las actas de nacimiento a esas personas. Bueno, entonces comenzamos una serie de movilizaciones y de articulación del movimiento reconocido. Se fue creciendo en conciencia de lo que afectaba colectivamente. Se fue creciendo hasta en afectividad, en cohesión del grupo, en articulación, en organización, en términos programáticos también, en definición de una agenda colectiva de corto, mediano, largo plazo. Se fue creciendo en incidencia, en vocería. Se formaron núcleos de reflexión. Estos núcleos comprendían de 7 hasta 30 personas que nos reuníamos una vez al mes o cada 15 días y reflexionábamos sobre determinado tema de estos que nos estaban afectando. Y también se creó como un ambiente, un espacio de encuentro y de saber que no estoy sola, que hay otros que también son afectados y que juntos podemos darnos fuerzas y luchar para cambiar todo esto. Y así más o menos fue que comenzó el proceso del movimiento reconocido. El gran, así como desafío que tenía, era primero el equipo técnico que le acompañaba, entender que estamos en los inicios de la construcción de un movimiento social, que implicaba entenderlo más allá de las lógicas de los proyectos de financiación y de agencias internacionales que apoyan procesos que tienen un tiempo delimitado.
Y nosotros nos basamos en los planteamientos de Axel Honneth, de la Escuela de Frankfurt, que plantea que todo ser humano tiene derecho a ser reconocido en el ámbito individual como persona digna de amor, reconocido también en el ámbito del derecho como parte de una comunidad jurídica y también en el ámbito social como parte de una comunidad solidaria amplia. Nuestras constantes presiones, actividades lúdicas, manifestaciones, paradas cívicas, todo tipo de actividad que pudiera intentar despertar la conciencia en la gente, sensibilizar a la gente sobre la gran problemática que está pasando, ayudó a que muchos actores sociales se interesaran, se sensibilizaran y de un modo se motivaran a formar parte de esta lucha. Nosotros vamos a seguir colaborando y vamos a seguir uniéndonos mano a mano y brazo con brazo para que se sigan reconociendo ese derecho que tenemos. Nosotros, con nuestra lucha, podemos hacer un país más democrático. A mí lo que más me entusiasma es esa ciudadanía que se va empoderando cada vez más y asumiendo su propia defensa. Reconocido, tiene el compromiso de ir acompañando a cada persona individualmente para que pueda ir resolviendo su problema particular, también seguir impulsando políticas, luchas para cambiar la realidad social en la República Dominicana. Yo entiendo que lo más importante de lo que ha pasado ha sido el empoderamiento que hemos tenido como jóvenes de Batelles, porque era impensable que un grupo de jóvenes descendientes de haitianos de Batelles se empoderaran de la forma tal que hicieran que el país, que todo el país supiera de una situación que estaba pasando. Yo creo que hacer la historia del movimiento reconocido es hacer la historia de que es posible, de que un grupo de personas, vamos a categorizarla como oprimida, excluida, personas económicamente pobres, puedan generar cambios en la estructura política de un país. Ellos son la representación quizá la más legítima y más grande que tienen los dominicanos de ascendencia haitiana en el país en estos momentos, y que con su contribución no solamente van a ayudar a poder ejercer ellos mismos su derecho y toda la comunidad, sino también a hacer un país más democrático, más justo. Y nosotros como grupo, como dominicanos de ascendencia haitiana, como jóvenes que estamos surgiendo, tenemos que ayudar a cambiar un poco la mentalidad de esta sociedad y aprender a reconocernos como negros, a reconocernos como lo que somos y aprender a construir, ayudar a construir una sociedad que se reconozca dentro de su diversidad. Entender que estamos frente a compatriotas, hermanos nuestros, que están luchando por un derecho que